Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Espero que esté bien. Bueno, gracias por estar acá en esta tarde y compartir con nosotros esta charla que va a ser muy interesante. Así que bueno, vamos un poquito al grano. Les voy a presentar a nuestros invitados especiales. Por un lado, el arquitecto Franco Abatemarco, del estudio TARC Construcciones, que bueno, ellos están trabajando en Buenos Aires, y bueno, están haciendo muchas viviendas con este sistema y esta tipología del hormigón visto. Luego le voy a presentar al arquitecto Luis Cisneros de En Obra Arquitectos. Ellos están construyendo en la costa de nuestro país, y también con esta modalidad del hormigón armado visto, bueno, está también mezclado con otros tipos de tipología. Veo muchas obras de Luis con ladrillo a la vista. Bueno, están eh, estudiando un poquito otras materialidades muy interesantes. Y el tercer invitado de la tarde de hoy es Juan Cantarella. Él es especialista en hormigón elaborado. Yo lo conocí a Juan cuando él trabajaba hace pocos meses en Holcim, acá de Córdoba, era el asesor comercial, y ahora está con un nuevo emprendimiento de una planta de hormigón en Uruguay. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Luis y Cisneros, si quiere comenzar. Le preparamos todo acá para que pueda compartir pantalla. Y bueno, antes a los tres, 1.000.000 de gracias por estar acá esta tarde y bueno, compartir esas obras magníficas que tienen. Luis, arrancás vos, te cedo la palabra y bueno, buenas tardes. Bueno, perfecto, Leandro. Gracias, antes que nada, por armar todo este espacio con todo lo que es, lo que conlleva, toda la virtualidad. Eh, bueno, ahí comparto la pantalla. Buenísimo. Por favor, dígame si se ve. Sí. Sí, Luis, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, cuando me convoca Leandro, yo ni bien me convoca, le digo, no soy experimentado en hormigón, no tengo tantos años de profesión, llevo recibido 4 años, y hace poquito más de 2 años que comencé a incursionar en el hormigón visto. O sea, obviamente siempre hormigón en la obra usás, pero nunca dejarlo de esa terminación vista, terminación más pura, la llamo yo. Entonces, como el primer proyecto, quería mostrar como la primera experimentación que tuve. Esto es una parrilla. Le cuento brevemente la historia. Es una obra que yo estaba terminando, no tenía nada de hormigón visto. Habían sobrado algunas barras de algún voladizo que había hecho, pero nada visto. Entonces, casa de un amigo, le digo, si experimentamos de alguna manera con hormigón, después tienen una experimentación estructural también, pero es unas primeras aproximaciones de lo que fue el trabajo en hormigón. Lo que es la fundación de la obra, esto más que nada una cuestión estructural. Llevo primero, cuento este proyecto porque yo antes no me animaba porque no tenía la mano de obra idónea en el tema del hormigón visto. Entonces esta parrilla en sí la hice con la misma cuadrilla de albaniles que había levantado la casa, y los tipos no eran especialistas en armadura, en enlatado. Se puede ver ahí el tema de cómo sostener la estructura con lo que había. El doblado de las barras no estaban muy correctas, y el armado de la estructura. Como ven ahí, las barras están todas medio inclinadas, el encofrado medio con lo que hay, el soporte, el encofrado con los ladrillos que habían sobrado de la obra. Ahí lo vemos a Humberto, el albañil. Habíamos sacado el nivel y todas las barras habían quedado medio
una más arriba, otra más abajo, entonces estaba con una tenaza ajustando. Y ahí Humberto, que no me decía, yo no voy a hacer, yo nunca hice hormigón visto, contento, después de desencofrar esa parrilla, y le dije, me comentaba, se va a caer, me decía, se va a caer, hay que dejarle unos puntales, me decía. No, subite, Humberto, subite y te saco la foto. Y ahí lo ves con una sonrisa del trabajo que he hecho. Pero nunca había hecho hormigón visto, o sea, fue toda una experimentación desde lo estructural, del manejo, obviamente que eso, las perfecciones de armar la estructura, del encofrado, eran propios de alguien que nunca había hecho y siempre o sea, él trabaja muy bien con el ladrillo visto y ese es el rubro principal. Entonces, esto lo muestro como una manera de para mí hay que animarse, más allá de la mano de obra fundamental en el hormigón visto, pero tampoco es no te impide tampoco realizar el trabajo, ¿no? Bueno, después fotos terminadas. Segundo, esta es una obra reciente que está ahora en construcción. Ahí se ve. Y lo que voy a mostrar acá es el proceso de cómo nosotros los realizamos. Por ejemplo, este es el proceso de un tabique. Siempre solemos hacer el encofrado interior. Usamos tablas de 1x4, cepilladas. Ahí se ve ya más el armado. Siempre las tablas le ponemos con líquidos encofrantes, las pintamos con líquidos encofrantes. Marca Protec, Zika, el que se encuentre en el corralón. Una mano, con rodillo. La armadura. En ese transcurso que hacemos la primera cara interior del encofrado, pasamos las instalaciones, luego la armadura. Ya en el proceso de terminación del encofrado. Y este es un video que muestra esta mano de obra que tengo, es una cuadrilla que vengo manejando en todas las obras y son muy prolijos. Se dedican exclusivamente a hacer hormigón, o sea, hormigón visto, no agarran una cuchara, entonces el laburo que llevan es muy prolijo, si bien hay que llevarlo también esa prolijidad, hay que estar en la obra, yo suelo ir muchísimo a la obra, prácticamente ahora en los últimos meses no estoy en el estudio, pero bueno, es un video cortito de ver cómo es el proceso. ¿Qué madera están usando, Luis, para encofrar? Todo pino Liotti de 1x4, cepillado. Bueno, es un poquito el proceso del encofrado. A ver si sale esto. Ahí sí está. Bueno, ahí se puede ver mejor lo que son las tablas. Siempre vamos teniendo en cuenta de ir seleccionando. Las tablas no vienen perfectas, o sea, alguna viene chueca, otra más ancha. Entonces vamos como haciendo la selección. Algunas usamos la que viene muy doblada, la usamos para un corte. Ahí se puede ver también el trabado, las mismas. Siempre hay veces que lo ideal es que no quede como espacios entre una tabla y la otra, entonces con eso se va llevando en la selección de las tablas. Otro paso importante es que nosotros solemos subir la estructura una vez que está el 80% del encofrado armado. Eso es para no ensuciar ese encofrado con el óxido del hierro, el alambre. Entonces tratamos de armar toda la estructura abajo
y después subirla en los últimos días próximos de la llenada. Acá se puede ver ya el encofrado. La zona que laburamos está lleno de pinos, entonces la pinocha está en todos lados. Ahí lo que se puede ver son dos mallas, la separación de las dos mallas, la que llamamos ranita, es la barrita que cruza. La separación de la malla inferior con el encofrado es mediante los separadores que se ve ahí de plástico. Acá ya más el armado, el tema de las cajitas eléctricas, ya cuando aparece la instalación local, de agua. Eso es lo que tiene el hormigón, es que hay que tener mucho previsto todo el tema de las instalaciones. Y cosa que no se te rompa alguna cajita, no te entre hormigón en una caja porque es una complicación. Ahí bueno, ya se ven las dos mallas. Bueno, esto es algo que siempre me comentan en el Instagram de cómo hago las letras y demás. Lo voy a resumir acá. Son unas letras corpóreas que las pegamos al encofrado antes de poner la armadura. Siempre las suelo pegar yo por una cuestión de que la mamá dice no y se queda mal, no nos anima a pegarla, entonces la que la pego con silicona al encofrado y después pongo la armadura. Estos son algunos refuerzos de punzonado. Esta casa tiene un voladizo de 3 metros, entonces esto lo llamamos unos gusanitos que se ponen entre una malla y la otra. Bueno, ahí las letras pegadas, posterior al hormigón. Estos son separadores que utilizamos para los tabiques, es para que no se vean, quizás lo han visto, que se vean los tubitos que se ponen para atar. Generalmente nosotros no utilizamos eso porque queremos ver el hormigón en su pureza y que se vea todo, que no se vea todo liso. Entonces por eso no le ponemos los chupetes, le dicen algunos. Ahí se ve el separador entre entalonado del tabique. Ahí como se apoya. Bueno, ahí armado. Esto era un tabique en voladizo. Cómo es la unión de las esquinas a 45 grados de las tablas. Esta es una tabla ya con segundo uso. La usamos para planta baja y ahora la utilizamos para planta alta. Ahí se ve mejor. Y esto es, bueno, el punto clave del desencofrado. Cuando me dice Julio, el contratista de los cintas, siempre me dice, es la hora de la verdad. Si queda el laburo bien o no. Entonces, siempre hay que estar atento me llama, me dice, no, venite que vamos a desencofrar. Ahí ya desencofrado. Nosotros o sea, por ahora nos viene quedando todas bien, todas las horas venimos haciendo hormigón, sea viga, sea lo que sea. La idea es siempre dejarlo así en su pureza, como que no ponerle algún tipo de marmolina, algún producto cementicio para tapar las imperfecciones. Siempre lo demás lo que hacemos es una lijita 200 para sacarle la porosidad, la hidro y después un hidropele para que puede ser para que no le entre el agua, que puede ser lucicaguar. Bueno, ahí ya el desencofrado. Bueno, ahí ya está desencofrado todo. Y ahí se ve, bueno, el tema de este trabajo tan detallista de las maderas que vayan quedando bien, llega acá con el resultado, se ven todo lo que es la vetas y demás. Después, tercero, esto es una casita que estamos haciendo también, es una casita muy mínima, presupuesto acotadísimo, pero bueno, es para una sola persona, después con posibilidad de crecimiento. Acá lo que hicimos fue utilizar, en vez las tablas, usamos los fenólicos, para buscar por ahí un poquito, para mostrar un poquito lo liso, los plásticos del hormigón. Acá el armado de los fenólicos. También los fenólicos, por ahí algunos hay que ir tirándolos para que quede bien, que no quede aire entre uno y otro. Hay que ir buscándole.
Acá está Julio armando la pieza, esta que decimos de la armadura. Esto es todo un proceso que yo suelo ir, no sé, a una obra en un proceso de armado 2 o 3 veces. Pinamar, yo estoy en Pinamar, Pinamar es una ciudad chiquita, te permite eso, estoy en una hora a 10 minutos en auto, entonces me permite ir a 2 o 3 veces en el día a una misma obra para ver cada detalle de lo que es el armado de una losa, un tabique y lo que fuera. Acá este es un proceso que hacemos siempre, más allá de sacar todos los alambrecitos, los clavos con un imán, un día antes a la llenada pasamos la hidro para que cualquier gotita de óxido que haya caído al fenólico en este caso o a la madera, poder lavarlo. Luis, disculpa, trabajan mucho con vías invertidas ustedes, ¿no? Para las losas. Claro, eso es justamente para que se vea, o sea, para poner carpintería de piso a techo y no haya obstrucción de la vista. Exacto. Es una cuestión espacial. Bien. Bueno, este es un videito de la llenada de esta losita. En cada llenada no me pierdo ninguna. Ahí, bueno, ahí se ve que estoy yo. Todo el proceso siempre tratamos de que hacerlo al tiempo de que vayamos moviendo, ¿no? Porque generalmente el que te viene a tirar hormigón quiere tirarte lo más rápido posible y se va. Y bueno, después el desencofrado de esto también, el punto, en la hora de la verdad. Esta es la misma losa que acabamos de ver. En esta usamos todos fenólicos. Ahí se ve el tema de las uñas que usamos de goterón. Bueno, ahí está de hace unos días que le sacamos ya todo el desencofrado. La idea es dejarla así tal cual sale, por ahí algunas cositas, pero que han quedado algunos agujeritos, pero la idea es siempre, nosotros en todas las obras trabajamos con, o por lo menos en las que podemos, que ahora es como un requisito fundamental, laburar con materiales puros, por lo menos en otro punto de vista, sin maquillaje diría. Entonces, como decía Leandro al principio, nosotros usamos mucho de hormigón ahora y el tema de ladrillo, por una cuestión de mantenimiento, practicidad, mano de obra local, materiales locales también. Y entonces buscamos eso, que la obra tenga el menor mantenimiento posible después de una hora de haber sido terminada, ¿no? Luis, Ahora el requisito que... Sí, ¿con qué tipología están fundando ahí en la costa? platea usamos en todas, platea. Platea, La arena lo que bien, tiene acá es que vos haces pozo y es arena siempre. Entonces la mejor fundación es que labure de manera superficial y en ese caso es la platea. bien. Así que bueno, creo que a ver si hay algo más. Bueno, hay el tema de los números. Esta es una casita muy chiquita, pero bueno, también laburamos con lo que te decía, con materiales de hormigón. Ahora viene todo el tema de las paredes. Siempre solemos hacerlo con la estructura del cascarón y después las paredes para laburar de una manera más práctica y para que de una manera tampoco no se ensucien los ladrillos y demás. Ahora viene el rubro de la albañilería de esta casa, en 2 meses está terminada, si no es menos. Así que bueno, esa es la manera que laburamos y buscamos también hacer una arquitectura simple. Sé que lo simple a nosotros nos lleva mucho tiempo de pensamiento, pero después
En la obra se nota la simpleza que uno busca y la pureza también de los materiales. Y aprovechar un poco los recursos también que uno tiene disponibles. Generalmente todas las obras que hacemos no son grandes presupuestos, pero en base a eso acomodamos al cliente que se nos acerca, le decimos en base a eso puedes hacer tantos metros y tantos requerimientos puede tener tu proyecto. Y generalmente en cada uno de los proyectos, por más que no podamos hacerlo todo hormigón, siempre tratamos de poner alguna pieza, lo denomino yo, como puede ser quizás la vía canaleta, o una vía salvando grandes luces. Es como una cuestión de que en cada proyecto, por mínimo que sea el presupuesto, esa casa tiene que tener el espacio que diga, esta es mi casa. Generalmente puede ser una galería, algún patio, pero bueno, en fin, eso es lo que venimos haciendo y más o menos en todas las obras se va a ver como un mismo eje. Bueno, Luis, bárbaro, las imágenes y la forma de- de trabajo que tienen, para mí es admirable, sobre todo esto que decís de cómo concebir la materia, ¿no? En estos tiempos donde hay una materia, digamos, que se vende comercial, esto que voy a comprar un porcelanato, lo símil madera, compro una chapa símil teja, compro una venecita símil cuero, una madera, una melamina símil güengue, es el mundo de los símil. Y poder ver y sentir el tema de la materia, ¿no? De ver cuánto pesa el hormigón, el ladrillo, cómo se entrelazan, jugar con los materiales, la verdad que es buenísimo en esta época. Buenísimo. Gracias, Leandro. Así Bueno, que bueno, le damos la esto, palabra a Franco y lo invitamos a que nos brinde su presentación. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás, Leandro? ¿Todo bien? Bien, Bueno, bien, bien. Bárbaro. buenas noches a todos. Bueno, en principio, nada, comparto mi admiración hacia el laburo de Luis, la verdad que es excelente. Me encanta la simpleza que tienen los laburos. Nosotros creo que nos dedicamos capaz un poco más a hacer viviendas de otro tipo de dimensión y probablemente para otro tipo de cliente. Nosotros laburamos particularmente en zona norte, en Buenos Aires. Normalmente el 99% de las casas que hacemos son construcciones en barrios cerrados o countries. Y la realidad es que hoy en día este tipo de construcción se está viendo mucho más que lo que se veía hasta hace 1 o 2 años. Nosotros empezamos con esto junto con mi socio Maximiliano, más o menos hace 3 años. Yo laburé 7 años en la empresa de mi viejo que hace edificios en Capital, hasta que en un momento me abrí por mi cuenta y decidí laburar solo. Después me junté con Maxi, que es mi socio hoy en día. Juntos somos TARC, que es la empresa constructora, y después somos también participantes, digamos, del estudio que se llama Latitud Sur, con Ignacio, que es mi primo, y Loli, que es su pareja. Por ende, nosotros como constructora hacemos obras tanto de Latitud Sur, que sería como nuestro estudio, como de obras de otros estudios. Tenemos hechos de LP Arc, tenemos hecho de A', que es una chica que se llama Agustina, y Mateo. Y ahora estamos también por hacer una casa de Sebastián Sal, que si no me equivoco el estudio es ABS, y también está participando de la charla, así que bueno. Les voy a mostrar un poco cómo laburamos nosotros. Creo que viendo los detalles constructivos y de armado de Luis, puede ser que lo nuestro, como las dimensiones son más grandes, sean procesos un poquito más industrializados. O sea, por ejemplo, tenemos encofrado con vigas Peri, tenemos a todo le ponemos separadores plásticos, los chupetes que Luis comentaba, nosotros los usamos. Pero bueno, voy a pasar a comentarles un poco con la presentación que armamos para ir nombrándoles y contándoles cómo lo hacemos. A ver.
Bueno, voy a empezar hablando un poquito de los tipos de encofrados que hacemos. Obviamente tratamos de trabajar con estos dos tipos de encofrados. Hay encofrados de otro tipo que son los metálicos, más industrializados todavía. Bueno, tratamos de eso, no usarlos. Además, normalmente esos están modulados y la realidad es que las casas unifamiliares no te permiten ese tipo de modulación. Por ende, recurrís al encofrado de madera siempre. Nosotros trabajamos con tabla cepillada de pino heliotis de 1x4, igual que como comentó Luis. Y por otro lado, con fenólico laminado. Siempre cuando hablamos de hormigón visto. Cuando no es hormigón visto, usamos el fenólico común y corriente, que abarata mucho el costo y obviamente es para algo que no es visto. ¿Por qué puse entre comillas fenólico laminado bimasa? No quiero ser marquero ni nada, pero la realidad es que probamos un montón de encofrados fenólicos y sin duda el bimasa nos resultó el mejor. No es el más barato, pero te da un resultado muy superior hay algunos nacionales. Y por otro lado también hay marcas como Miraluz, por ejemplo, que si no me equivoco es brasilero, que es bueno. O sea, después del bimasa sería el mejor para mí, pero tiene un tema con cuando te agarra la lluvia, cuando está hecho el encofrado, o cuando se llenó la losa y llueve después. ¿Por qué? Porque tiende a desteñir la placa. Entonces después el hormigón te queda teñido y encima te queda teñido desparejo. O sea, te tiñe una placa, la otra no, entonces el hormigón te queda muy desparejo. Bueno, en este caso utilizamos el encofrado de tabla cepillada de pino heliotis. ¿Por qué usamos pino heliotis y no salina, que es lo que usa la mayoría de la gente? ¿Por qué? Porque el pino heliotis, la tabla es más perfecta, es más derecha y además tiene mejor terminación. Te da ese nudo de la madera que el pino saligna no te lo da o te lo da en menor medida. Bueno, estos son algunos de las texturas y de los resultados que tuvimos con este tipo de encofrado. Ambos son pino heliotis tabla cepillada. Esto es lo que les comentó un poquito recién, cómo se modifica esto de que el encofrado sea con pino heliotis y que no sea con pino salina, te da estos nudos y esta veta de madera que el salina no te lo da. Lo hemos probado y sin duda es muy diferente. Y la verdad que cambia y sí hace a la obra. Bueno, seguimos acá con el encofrado fenólico. Esta es la terminación que logramos. ¿Qué tiene de diferente uno con el otro? Para mí el encofrado de tabla te neutraliza un poquito el frío del hormigón porque te da un poquito de textura de madera. Siempre obviamente siguiendo el mismo dilema de no al símil, no nos gusta el símil, no somos amigos del símil y tampoco del maquillaje. Estamos muy en línea con lo que decía Luis de que el hormigón tiene que permanecer natural, entonces no maquillarlo es fundamental. No solo porque no es natural, sino porque además el maquillaje tiene un deterioro que el hormigón, si lo dejas visto, no lo tiene. Entonces la vida útil del hormigón cuando lo maquillás pasa a ser mucho peor que cuando el hormigón está sin maquillar, porque ahí generas una película de unos 3, 4, 5 milímetros que se debilita mucho más que el hormigón si está en su condición natural. Obviamente, en los casos en que definida, o sea, no te queda otra opción, lo tenés que hacer, porque, por ejemplo, te puede pasar agua, puede generar algún inconveniente en la casa, eso en caso de, digamos, de aberturas muy grandes, de nidos, como le llamamos nosotros en la obra. ¿Qué diferencia hay en el armado entre el tabique o losa de fenólico y tabique o losa de tabla? Fundamentalmente, lo que hay que tener muy en cuenta es que el fenólico, cuando es de primer uso, no se pone desencofrante. ¿Por qué? Porque eso te genera una película sobre el fenólico, que justamente es laminado para no tener que ponerle desencofrante. Te genera una película y a veces genera que el encofrado, que el hormigón no quede muy bien, se formen burbujas. Entonces, la tabla sí, porque la tabla absorbe ese líquido que vos le estás pasando con el desencofrante, entonces no queda superficial, no genera una película sobre la tabla. En el caso del fenólico, si vos lo colocás, sí generas una película con eso. Entonces, lo ideal es no utilizar el fenólico laminado con desencofrante, ¿sí?
digamos, no hay ningún problema con justamente no poner el desencofrante porque después sale bien el encofrado de fenólico cuando es laminado. Sí es importante usarlo cuando el fenólico es común porque obviamente queda recontra agarrado y si no le pones desencofrante no va. Es muy difícil, o se rompen los fenólicos y todo. Otra cosa fundamental para alcanzar este tipo de terminaciones y de calidad de textura es fundamental que sea tabla o fenólico de primer uso, ¿sí? En cuanto a la tabla, si le van a dar un segundo uso, normalmente nosotros lo hacemos planta baja con tabla de primer uso y planta alta con tabla de la misma tabla, digamos, utilizada en planta alta. Que es fundamental que la tabla se vuelva a usar del mismo lado. En contra de lo que probablemente pensemos todos, la tabla se tiene que volver a usar del mismo lado y no del lado que antes no se usó. ¿Por qué? Porque del lado que se usó, si se fijan acá, estos como se hacen los encofrados, si se fijan, en todos estos lugares, en este caso acá la tabla, donde está el tirante horizontal de 3x3, vos la marcás a la tabla, le generás como un hundimiento. Entonces, si vos después la usás de ese lado, para el lado del encofrado, te queda todo ese hundimiento marcado en el hormigón. Entonces es fundamental que si vos reutilizás una tabla de planta baja en la planta alta, reutilizarla del mismo lado y no utilizarla del lado que se encofró, ¿sí? Bueno, en este caso, sí, diferente a lo que comentó Luis antes, nosotros usamos los chupetes con esto que son tornillones metálicos, ¿sí? O pajarito, como le dicen muchos en la obra. Es fundamental para poder tener un buen hormigón que esté perfectamente apuntalado. ¿Por qué? Porque el operario lo que hace justamente cuando sabe que no está bien apuntalado, usa menos el vibrador. Y al usar menos el vibrador, el hormigón queda de peor calidad. Entonces, que hay que, digamos, estar muy encima en estos casos de los operarios en justamente hacer que quede bien apuntalado para que se sientan confiados al momento de llenar y que puedan vibrar bien todo el encofrado. En este caso, nosotros cuando son viviendas muy grandes, tratamos de hacer la obra, digamos, en 5 llenadas. La llenada de platea, tabiques planta baja, losa sobre planta baja, tabiques de planta alta y tabiques de planta y losa de planta alta. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando vos tenés una losa muy grande y estás laburando mucho tiempo con la manguera de ya sea bomba pluma o bomba de arrastre sobre la losa, eso puede hacer que los tabiques se muevan y que pierdas un poco el plomo en los tabiques sobre todo. Por ende, lo que tratamos de hacer justamente es con la bomba pluma hacer 5 llenadas. Eso encarece la obra porque hoy en día el servicio de bombeo está como unas 40 lucas cada servicio. Pero bueno, te da, o sea, tratando de buscar el mejor resultado en el hormigón es medio fundamental o muy importante hacerlo de esta manera, sobre todo en casas que son de este tipo de metros. O sea, estamos hablando de casas de 400, 500 metros cuadrados que la realidad es que 2 llenadas más no implican un gasto sideral para el costo de la obra y te da un resultado muy, muy bueno. Bueno, como pueden ver acá, esto, el del medio es un encofrado fenólico y los otros 2 son de tablas. Si se fijan cómo está realizado el encofrado y cómo está apuntalado, parece exagerado, hasta por momentos, pero bueno, es la única forma de poder tener esa confianza de vibrar muy bien la estructura en el momento de la llenada y conseguir el mejor resultado posible en los tabiques. Ahora voy a pasar a comentarles algunos detalles constructivos, fundamentalmente el uso de las guñas. Nosotros usamos las guñas por 2 motivos. Como comentaba Luis antes, es fundamental el uso de guñas en goterón. Nosotros dejamos 5 centímetros libres desde que arranca el filo de la losa y ahí colocamos la uña. Es fundamental por una cuestión constructiva de que el agua no arrastre y siga corriendo por la losa, porque además no solo que la verdad que no queda bien, sino que hace que el hormigón se manche. O sea, esa continuidad de goteo en la losa hace que el hormigón se manche. Entonces es fundamental el goterón en todo este tipo de estructuras. Y para la otra función que lo usamos, que acá se ve en este detalle del lado izquierdo, eso lo que hacemos es, si ustedes se fijan, esto está llenado como que les comenté antes, está primero lleno el tabique y después la losa.
¿Qué hacemos con esas buñas? En esas buñas metemos la unión de los dos hormigones distintos, o sea, la unión del hormigón de los tabiques con los de la losa, y con esa buña escondés la unión de los hormigones, justamente. Entonces, a la vista nunca te vas a dar cuenta que esto está hecho con 2 llenadas distintas o 5 llenadas distintas, en este caso, que es una casa de 2 plantas, ¿sí? Entonces, es medio fundamental esa buña. En este caso usamos, esto es un perfil buña común, hay 2 tipos de buña, por lo menos en el aserradero donde compramos nosotros, hay 2 tipos de buñas. Está la buña chica y la buña grande. La buña chica, que es esta, que tiene 2 centímetros, es trapezoidal. Eso es fundamental para el buen desencofrado después. No es un perfil cuadradito de 2x2, sino que tiene 2 centímetros en la parte más ancha y 1,5 en la parte, digamos, más angosta, que es la que va pegada al tabique. Bueno, paso al siguiente detalle. Esto lo comparto porque muchos nos preguntan muchas veces por esto. ¿Qué pasaba siempre cuando queríamos hacer un tabique de hormigón visto en interior-exterior? Estaba siempre el tema de la condensación, el tema del problema térmico en estos muros. Bueno, nosotros justamente tratamos de buscarle una solución a eso para poder hacer en una llenada el tabique interior y el exterior, ¿sí? Y que los dos fueran vistos. ¿Qué tuvimos que hacer para eso? Tuvimos que generar un tabique doble que se vuelca en una sola llenada, y lo que hacemos es en el medio le colocamos un telgopor de alta densidad de 50 milímetros. ¿Qué generás con eso? Que el tabique exterior trabaje a temperatura exterior y el interior a interior. Es como si fuera una pared doble con cámara de aire. Y para mí es mejor incluso porque le estás metiendo un material que es aislante como el telgopor en el medio. Por ende, térmicamente la realidad es que no tenemos hecho un cálculo de coeficiente K de cómo daría este muro, pero bueno, es un poquito la única forma que le encontramos nosotros a solucionar este tema. El telgopor es de alta densidad, es de 5 milímetros, y después tenés 2 tabiques de 10 centímetros. ¿Por qué de 10 y no de menos? Porque la realidad es que entre la armadura, el telgopor y la armadura del otro lado es muy difícil colar el hormigón si le das menos de 10 centímetros de cada lado. Entonces, en resumen, este tipo de tabiques tiene 25 centímetros de espesor. Son 10 de tabique, 5 de telgopor y 10 de tabique del otro lado. Otra cosa fundamental es que el telgopor lo ponemos entre las 2 mallas. En la foto de la izquierda ahí se ve bien. O sea, hacemos la malla interior, la malla exterior, y en el medio metemos el telgopor. ¿Qué hacemos con ese telgopor? Le ponemos los separadores redondos, digamos, que son tipo estrella, para justamente que nunca, cuando estés volcando el hormigón, se pegue alguno de los 2 encofrados y te quede a la vista el telgopor. Estos tabiques obviamente hay que llenarlos con más cuidado que los demás. Hay que tratar de que la punta de la manguera de la bomba esté cerca del encofrado y que se tire el hormigón al costado y se vaya paliando hacia adentro del tabique. No es conveniente meter la manguera, digamos, adentro del tabique como se puede hacer en cualquier otro. O sea, es un tabique que lleva un poquito más de cuidado. Normalmente en una obra no hay tantos tabiques de estos, pero bueno, por eso es que se hace y se puede hacer. El telgopor es caro encima, o sea, son tabiques caros estos. Más que un tabique normal, por toda la aislación y el costo del telgopor. Si se fijan también, ponemos los separadores, lo que llamaba Luis ranas. Nosotros los hacemos, si se fijan en la foto del medio, la parte superior, estos son como si fueran ranas, pero le hacemos con los separadores, es un hierro de obra con 2 separadores Rapi 20, si no me equivoco se llaman, que son los de losa, para justamente poder separar y que no quede la punta del hierro en la cara exterior del tabique, que después eso oxide y se marque sobre el tabique. Paso a la siguiente. Bueno, acá otro detalle que también nos consultaban bastante por el Instagram era justamente esto, que es cómo insertar una columna metálica en un encofrado de hormigón, en un encofrado tradicional de hormigón. Nosotros normalmente lo que hacemos es dejamos una planchuela en la platea, por ejemplo, en este caso, se hace antes del llenado, ¿sí? O sea, se coloca la planchuela y se llena, y eso
lo que hace es que justamente quede bien agarrado al hormigón. Y después, cuando se está terminando el encofrado, digamos, de la losa de arriba, viene el herrero a la obra y arma estas columnas metálicas, que son 2 UPN, en este caso eran de 140, lo arma y a la planchuela de arriba sí le hace un agujero en el medio para justamente poder colar esos perfiles con hormigón. No por un tema estructural, sino por un tema de oxidación. O sea, si vos llenás esos perfiles con hormigón, lo más probable es que no tengan corrosión, o que por lo menos si tienen corrosión sea muchísimo después que si los dejas huecos, porque en cualquier momento te puede filtrar un goteo y generar oxidación en los perfiles. Y lo que tienen arriba son unas orejas que son como unos arriostres que nosotros le hacemos en la obra para por lo menos darle un poquito más de agarre en la viga a ese cabezal de columna. Si se fijan, un detalle importante es que nosotros no queremos que se vea esa planchuela en el hormigón cuando vos desencofrás. Por ende, si se fijan, esa planchuela está separada unos 3-4 centímetros del encofrado. Por ende, el hormigón cuela por abajo de esa planchuela y vos nunca ves esa planchuela, sino que queda a la vista queda el hormigón con el perfil nada más, sin ver la planchuela de terminación. Bueno, termino la presentación. Tengo algunas fotos para mostrarles, más de obras un poco más avanzadas. Bueno, les paso a mostrar un poco. Sí, Franco. Sí, Leandro. Sí, mostralo tranquilo. Dale. Bueno, este es un tabique de tabla de pino liotis. Si se fijan, la platea, el perfil de la platea de la viga perimetral estaba hecho con fenólico. Ahí ven la diferencia entre encofrados. Siempre el de tabla queda más oscuro cuando lo lijas. Antes de pasarle el impermeabilizante o el impregnante, te quedan prácticamente el mismo color. Únicamente se modifica con la beta. Este es el de fenólico. Cabezal. Perdón. En esta foto se ve bien lo que les comentaba antes, que es un tabique de 10, el telgopor de 5 centímetros y el otro tabique de 10. En una sola llenada se vuelca todo el hormigón. Franco, una consulta. Decime. ¿Cómo hacen para que al pie, ahí en donde nace el tabique, le quede tan perfecto que no quede ninguna oquedad, ninguna coquera, que es el lado más difícil, ¿no? Donde se empieza a hormigonar, ahí abajo? Sí. Te cuento, el proceso es justamente... Primero ahí también hay buña, o sea que ahí estás uniendo la platea, por ejemplo, con el tabique con un perfil buña, entonces perdés esa unión de los hormigones. Y por otro lado, lo que se hace justamente es, mientras se está llenando, hay 2 o 3 operarios abajo golpeando esos tabiques con martillo más allá del vibrador. ¿Por qué? Porque el vibrador puede ser que no, como la manguera no llega hasta abajo, que no te llegue a vibrar todo eso, ¿sí? Entonces tratamos de que haya operarios ocupándose de eso afuera. Claro, aparte cuando tienen la aislación térmica, que solamente quedan esos 10 centímetros, es muy difícil llegar hasta allá abajo con el vibrador, con la altura que tiene el tabique, ¿no? Sí, normalmente son tabiques de 2,80, 3 metros, entonces sí, no llega a la manguera. Sí o sí tiene que hacerse en forma manual con la gente que está en la obra, con los operarios. Bueno, esto es un armado de un tabique. Si se fijan, acá abajo, a ver si puedo hacer zoom, ahí hay una buña, ¿sí? A esa altura. Esa buña la usamos para marcar el nivel de piso terminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta casa en los tabiques de hormigón no lleva zócalo. Entonces queda como una buña redondida a nivel de piso terminado. La diferencia que ven de unos 20-15 centímetros es porque esta casa lleva todas las instalaciones sobre platea y se hace un contrapiso con hormigón de isocreto, o sea, de hormigón alivianado con telgopor. Y todas las instalaciones van sobre la platea. ¿Sí? Esto es una parrilla flotante, no está tan buena como la de Luis, pero está buena. Tiene en el medio como una columna, ¿sí? Y después se abre como si fuera, es como una plataforma, y se abre para la parrilla. Bueno, ahí le estaban pasando el desencofrante. Usamos, la verdad que a nosotros el que mejor resultado nos da es el Protex. No es para vender marca, pero es mucho mejor que otros.
Esto es un día de una llenada, ves, si se fijan ya estaba lleno los tabiques de planta alta y estábamos llenando únicamente la losa del segundo piso. Ya estaba todo lleno abajo y los tabiques de planta alta y nos quedaba solo eso. Esto es una obra que estábamos por llenar. Esto es las losas vistas de abajo y la de planta alta. Ahí se fijan un poco lo que les decía, que utilizamos encofrado tipo Peri para justamente poder darle un poquito de mejor nivelación a todas las losas, ¿sí? Eso te da un poquito de industrialización que te da un mejor resultado capaz que si haces todo con tirantes de madera natural. Los tirantes también son de Pinoliotis, que son más caros que los de Saligna, y compramos de Pinoliotis porque son más derechos. Eso es fundamental. No son tirantes comunes de Saligna, ninguno. Esto es una casa que estamos haciendo en Escobar, que ya casi estamos terminando. Si se fijan, acá estábamos en proceso de limpieza del hormigón. Si se fijan acá, del lado izquierdo, ese tabique estaba lijado por la mitad. Ahí ven cómo queda el tabique lijado una vez que se empieza a hacer la limpieza y cómo era el tabique apenas se desencofró, que era mucho más oscuro. Si se fijan, ya casi que se nivela el color con las vigas que son de fenólico. Bueno, esta es la casa que les comentaba recién, pero vista de atrás. Si se fijan, esta casa hicimos hasta la pileta también en hormigón visto, y todo un cantero perimetral. Son 2 vigas, digamos, en vertical, de 80 centímetros. La primera es un cantero y la segunda es la pileta. Ahora les voy a mostrar fotos de la pileta. Toda hecha en hormigón visto, el exterior obviamente. Este es el patio ya terminado de esa que les mostraba antes, que estaba en proceso de limpieza. Este es el mismo patio, pero visto del otro lado. El piso en este caso es un hormigón alisado, no un microalisado de cemento, está muy bueno. Esto, la verdad que no es mano de obra nuestra, sino que el subcontratamos un muchacho que lo hace. Es hormigón, no es hecho con microalisado de cemento, sino que es un hormigón de 7 centímetros, hecho con piedra binder, y el color lo lleva él con ferrite y lleva el color que vos elegiste. Hace unas muestras, digamos, antes de hacer el trabajo y vos elegís qué color le querés dar. Este es, bueno, la pileta visto un poquito más cerca. Perdón. Bueno, eso es todo, Leandro. Espero que les haya resultado bueno. Y bueno, cualquier consulta podemos charlar ahora un rato. Perfecto, Franco. La verdad que quedó clarísimo y bueno, te vuelvo a felicitar por tu trabajo. Así que bueno, ahí le damos la palabra a Juan Cantarela. Como les dije anteriormente, él se especializa en hormigón elaborado. Acá estoy viendo en el chat, hay muchas preguntas para Juan. Bueno, ¿qué tipo de asentamiento pedimos? ¿Qué tamaño de piedra usamos para estos tabiques de hormigón? Así que bueno, Juan nos va a contar un poquito la metodología del hormigón elaborado que necesitamos para este tipo de obras. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Leo, por la invitación. Y bueno, antes de comenzar, la verdad que los felicito a Luis y a Franco. Acaban de mostrar unos trabajos impecables, donde hacen que se luzca realmente el hormigón. Así que bueno, felicitaciones por el trabajo. Ahí les voy a compartir la pantalla. No sé si están viendo la pantalla. Sí, Juan, se ve perfecto. No sé si podés ponerlo en pantalla completa para que se vea más grande. Buenísimo. Ahí lo estaba justo cambiando. De 10. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de 4 puntos claves al momento de solicitar el hormigón, ¿no? Y las precauciones que hay que tener con el hormigón. En primer lugar, bueno, justo recién Leo acababas de comentar alguna pregunta que había en el chat que tiene que ver un poquito con la primer filmina que vamos a ver.
Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que al momento de solicitar el hormigón, tenemos que avisarle al hormigonero, al proveedor que tengamos, que se trata de un hormigón visto. Esto para que pueda tener el proveedor que elijan de hormigón tenga las precauciones necesarias al momento de hacer la entrega del hormigón. Como puntos claves que tienen que tener en cuenta al momento de solicitar el hormigón, bueno, básicamente está el tamaño de elección, digamos, del tamaño máximo del agregado. Esto es fundamental para que no se generen después en la estructura que vayamos a llenar los famosos nidos de abeja, ¿no? O sea, estas oquedades donde se nota la piedra, pero falta mortero. Esta patología normalmente se da porque la piedra, o sea, hay dos razones básicas, digamos, por la cual se produce. Una es la consistencia del hormigón, que ahora vamos a hablar de eso, y por otro lado, pero que es la fundamental, es que la piedra se traba con la armadura y el encofrado, entonces impide que el mortero pueda circular por toda la superficie, digamos, llenar todo el volumen de la estructura y se generan estas oquedades. Entonces es importante que ustedes al solicitar el hormigón le den información al proveedor respecto al tamaño máximo del agregado que debe usar. Para esto tienen que tener en cuenta que el tamaño máximo tiene que ser menor o igual a 1/5 de la menor dimensión del elemento que vayamos a llenar. Ahí, bueno, se ve la imagen, cómo tenemos que tomar las medidas, digamos, y ver en función a las medidas del elemento estructural el tamaño del agregado. En caso de que sea una losa, tiene que ser menor o igual a 1/3 del espesor de losa. Y respecto a la separación entre las barras de armadura, tiene que ser menor a 3/4 de la sección de separación entre las barras de armadura. Finalmente, para ver el recubrimiento que le vamos a dar a la armadura y que no se generen estos nidos de abeja, tener en cuenta que el tamaño máximo del agregado tiene que ser menor a 3/4 del espesor de recubrimiento. Ya con esto, o sea, teniendo en cuenta estas características, haciendo una buena elección del tamaño máximo del agregado, estamos de alguna forma garantizando la buena terminación después en la estructura, o al menos tener un material apto para que quede con calidad de terminación vista. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es el asentamiento o la trabajabilidad que debe tener el hormigón. Acá, ya sea para vigas, columnas, losa, cualquier elemento que vayamos a llenar, si queremos que sea visto, tenemos que trabajar con hormigones de asentamiento mínimo de 15 centímetros. La elección del asentamiento, ya vamos a ver un poquito más adelante, por ahí cambia un poco de acuerdo al encofrado que vayamos a usar, pero bueno, trabajar entre 15 y 18 centímetros de asentamiento es una buena consistencia para que el hormigón se distribuya uniformemente en la estructura y que con la energía de compactación que le demos en obra, normalmente trabajamos con los vibradores de aguja, y como mencionaba recién Franco después, que bueno, por ahí el vibrador no llega a todos lados, hay operarios que están golpeando los encofrados con masas para generar vibración y que el mortero fundamentalmente se distribuye uniformemente. El tercer aspecto clave a tener en cuenta es la cantidad de material cementante. Material cementante, a ver, acá ahí puse una imagen como para ver que no hablamos únicamente de cemento, sino que acá se pueden utilizar algunas adiciones, como puede ser filler o escoria, que normalmente son las dos adiciones que se trabajan en Argentina, y bueno, en la zona de Mendoza por ahí puzzolanas, que tienen un costo menor al cemento, pero la finura del material es similar a la del cemento y aporta algo de resistencia, entonces se lo considera como material cementante también. Bueno, acá cuando nosotros pedimos el hormigón,
muchas veces, siempre, en realidad las hormigoneras tienen contenidos de cemento que están de acuerdo a la resistencia que se busca en el hormigón, la resistencia a la compresión a 28 días, y no se tienen en cuenta si no se generan productos especiales, los contenidos de cemento para generar características estéticas, como es en este caso. Entonces debemos nosotros brindarle la información al proveedor de hormigón para que sepa que vamos a trabajar con un hormigón visto y necesitamos que tenga un nivel, un porcentaje, perdón, de finos pasantes del tamiz 300, que básicamente los finos que pasan el tamiz de 300 micrones son el cemento y las adiciones, mayor o igual a 300 kilos por metro cúbico. De esta forma vamos a lograr lubricar el avance de la piedra en el momento que se va moviendo el hormigón dentro del encofrado, y vamos a lograr terminaciones de buena calidad. Siendo un poquito ya del otro lado, parándome no como constructor, sino como fabricante de hormigón elaborado, los aspectos que debo tener en cuenta de este lado, digamos, para hacer una buena dosificación de un hormigón que va a terminar visto, es mantener una relación agua-cemento que sea igual o menor a 0,45, una correcta elección de los aditivos y fundamentalmente la dosis que voy a utilizar de aditivos. Y acá sumo estos dos puntos que acabo de mencionar y que son sumamente importantes, porque con la relación agua-cemento que nosotros, o sea, la relación agua-cemento que tengamos en el hormigón, nos va a dar la cantidad de capilares que va a tener después ese hormigón. Con la relación agua-cemento, para poder mantenerla baja, necesitamos usar un plastificante o un superfluidificante, de acuerdo a la consistencia que vayamos a entregar, que nos permita tener esta relación agua-cemento por debajo a 0,45 y generar la menor cantidad posible de capilares. Pero por otro lado, tenemos que elegir bien el tipo de aditivo y no excedernos en la dosis, porque si nos pasamos con la dosis de aditivo que utilizamos, podemos generar segregación después al momento del colado del hormigón, y esta segregación va a hacer que nos quede la piedra concentrada en algún sector de la estructura que estemos llenando, y por otro lado vamos a tener mayor concentración de mortero. Entonces acá en estos casos, de acuerdo al aditivo que estemos utilizando, tenemos que respetar las dosis máximas que recomienda el fabricante, y fundamentalmente hacer bastones de prueba para estar totalmente seguros de que con la dosis de aditivo que estamos usando no vamos a generar después segregación al momento del colado del hormigón. Como tercer punto, la proporción de agregados finos respecto al agregado total tiene que ser mayor o igual al 55%. De esta forma vamos a garantizar, digamos, buen recubrimiento de la piedra y una película de mortero que quede pegada al encofrado y nos dé una buena terminación. Y pongo, en el último punto, se repite respecto al slide anterior, pero lo remarco acá porque no tenemos que ver como productores de hormigón la resistencia solicitada. En los ejemplos que vimos recién, que mostraba Luis y Franco, posiblemente hayan trabajado con hormigones de tipo H17, 21 o hasta 25, pero por ahí los contenidos de cemento no tienen que ser, no tienen que estar pensados de acuerdo a este parámetro de resistencia, sino que tienen que ser agregados intencionalmente para lograr buenas terminaciones.
Acá tuve que sacar algunas filminas porque, bueno, ya hablaron los chicos sobre encofrados, así que lo vamos a hacer un poquito más corto. Ya dieron una explicación bastante buena de los encofrados y cómo trabajarlo. Así que dejé algunas imágenes, únicamente, bueno, 2 imágenes de encofrados que generan textura en el hormigón, que es la primera y la tercera. En el caso de la primera foto que estamos viendo, son encofrados que ya tienen toda la parte estructural del encofrado y generan la textura. En el caso de la tercera imagen, bueno, es un film que queda entre las tablas y el hormigón, y bueno, este film imprime la textura sobre el hormigón. Acá, cuando trabajamos con este tipo de encofrados, tenemos que tener la precaución de elegir un hormigón con una fluidez un poquito más elevada, ya prácticamente un hormigón de tipo autocompactante, porque no podemos trabajar mucho con el vibrador. Este tipo de encofrado, si nosotros lo vibramos mucho, vamos a romper el diseño que imprime el encofrado sobre el hormigón. Entonces, al tener que reducir la energía de vibrado, tenemos que lograr, reducir la energía de vibrado, pero por otro lado garantizar que el hormigón se distribuye uniformemente. Entonces, bueno, en estos casos lo ideal es trabajar con hormigones con una fluidez superior a los 20 centímetros de asentamiento. Por ahí, de acuerdo al encofrado que usemos, digamos, el tipo de encofrado no nos va a permitir trabajar con un hormigón autocompactante. Entonces tenemos que trabajar con un hormigón intermedio y por ahí trabajar con hormigones que ya generen extendidos, pero que sean inferiores a 55 centímetros, o sea, que no llegue a ser un hormigón autocompactante, pero sí que tenga un extendido superior a los 45 centímetros. Estos hormigones que les estoy mencionando, que están al medio, digamos, entre los asentamientos convencionales y el hormigón de tipo autocompactante, es un hormigón que se está utilizando cada vez más a nivel mundial, y que no se utiliza únicamente para el tipo de hormigón visto, sino que es un hormigón que se viene utilizando cada vez más porque, además de que logra muy buenas terminaciones, acelera el tiempo de trabajo, ¿no? Al no tener que estar vibrando demasiado el hormigón, se puede reducir la gente en obra y se gana tiempo. Entonces se termina economizando la obra. La foto que vemos en el centro, bueno, son encofrados más estancos. Podemos acá trabajar perfectamente con encofrados del tipo Peri, que bueno, ahí sí ya podemos utilizar hormigones autocompactantes y el encofrado nos va a resistir toda la fuerza hidrostática que genera el hormigón con alta fluidez dentro de los encofrados. Juan, una preguntita Sí. que nos hace acá Ricardo. Dice, si no baja la resistencia del hormigón, trabajar con asentamientos tan altos. No, a ver, acá lo que hay que tener en cuenta es que el asentamiento lo vamos a lograr a base de aditivo. Si hay en las primeras filminas, y acá incluso en esta que tiene que ver con la durabilidad, tenemos que tener en cuenta la relación agua-cemento. Entonces, nosotros el aditivo lo vamos a utilizar en estos casos para aumentar la fluidez del hormigón sin el agregado de agua. Entonces, de esta forma no vamos a alterar la resistencia final. Sí podemos llegar a tener, de acuerdo a la época del año en la que estemos trabajando y el tipo de aditivo que usemos, podemos llegar a tener un retraso en las resistencias iniciales. Acá, de todas formas, estoy hablando un retraso en la resistencia a 24 o 48 horas. Ya a los 7 días, que habitualmente es el tiempo que mantenemos, digamos, todo el encofrado, ya vamos a tener la resistencia normal del hormigón que elegimos, digamos, trabajar para la edad de los 7 días. Pero no, el uso, o sea, el incremento de la fluidez en el hormigón
si no es con agua y lo hacemos con aditivo y con una dosificación acorde para el asentamiento que estamos buscando, no nos va a generar ningún tipo de inconveniente o de baja en la resistencia final del hormigón. Bien, pasando acá a un punto importante que tiene que ver con los hormigones vistos. A ver, esto haciendo un poco de historia, por ahí todos los recubrimientos que se le ponen al hormigón o que se colocaban antiguamente en el hormigón, básicamente eran no por cuestiones estéticas, o al menos no únicamente por cuestiones estéticas, sino por cuestiones de durabilidad del hormigón. O sea que se ponían recubrimientos o revestimientos para cubrir al hormigón de los agentes externos y de esa forma bueno, garantizar la vida útil de las estructuras que estábamos llenando. Yo acá copié una tablita que está en el reglamento SIRSOC, bueno, que hay que tener en cuenta de acuerdo al lugar donde vayamos a hacer la obra. Bueno, Luis arrancó la exposición y comentaba, él trabaja en la costa, digamos, donde hay presencia de cloruros en el aire, que bueno, es uno de los, menciono esto porque bueno, Luis justo trabaja en esa zona, es uno de los ataques que puede recibir el hormigón y de los cuales nos debemos cuidar porque nosotros podemos hacer una obra hermosa de hormigón visto y que al poco tiempo, por la cantidad de capilares que tenga el hormigón, ingresen cloruros y ataquen a la armadura. Los cloruros, una vez que entran en contacto con la armadura y en combinación con la humedad, bueno, generan óxido. El óxido, si bien por ahí en principio una película de óxido no afecta directamente a la integridad de la estructura, una primera capa, ¿no? Lo que va a hacer es generar un incremento de volumen en el interior del hormigón y el hormigón no va a resistir esta fuerza y va a generar como una pequeña ampolla donde se va a desprender básicamente el hormigón. Una vez que pasa eso, bueno, ya por un lado arruinamos toda la cuestión estética por la cual trabajamos y ahí sí empezamos ya a tener inconvenientes de tipo estructural porque ya una vez que está lastimado toda la piel de hormigón, estos cloruros que ingresaron pueden ingresar más fácilmente y el agua lo mismo, la humedad, y se genera, o sea, se comienza a acelerar el proceso de deterioro de las armaduras y del hormigón. Para evitar esto, bueno, el reglamento SIRSOC muestra, yo acá copié esta tabla que es un resumen de acuerdo a los distintos ataques, pero bueno, de acuerdo a la zona en la que vamos a construir, el reglamento nos va indicando los distintos tipos de ataque que puede sufrir el hormigón y bueno, termina con esta tabla resumen donde básicamente nos indica las relaciones agua-cemento y las resistencias. Ya hay una tabla siguiente que bueno, también indica el contenido unitario de cemento o cub por metro cúbico para garantizar la durabilidad del hormigón. Y bueno, yo acá la tabla la puse a modo de ejemplo. Lo que es importante resaltar acá, que bueno, cuando vayamos a trabajar con hormigones vistos, es importante que trabajemos con algún aditivo hidrófugo. Acá hoy en día en el mercado existen básicamente 3 tipos de hidrófugos. Los hidrófugos inorgánicos, que son los primeros hidrófugos que salieron al mercado y que básicamente lo que hacen es generan un gel dentro del hormigón que va cubriendo los capilares que tiene el hormigón y bueno, de esa forma lo hace impermeable. Esto, perdona un pequeño paréntesis, porque por ahí yo lo menciono y
por ahí hay alguien que no comprende bien de qué hablo cuando menciono los capilares. Los capilares que estoy mencionando son pequeños orificios, básicamente, que se generan en el hormigón por el agua de exudación, ¿no? A medida que el agua del hormigón va exudando agua, a medida que va saliendo el agua, digamos, va dejando como estos capilares, estos orificios, que bueno, después posteriormente son la puerta de entrada para todos los agentes que atacan al hormigón, y el agua también, ¿no? Que el agua es como el vehículo de todos los agentes químicos y demás que pueden atacar al hormigón y por supuesto a las armaduras. Entonces, acá es importante, como les mencionaba, trabajar con aditivos hidrófugos para intentar sellar los capilares que se generan con la exudación de agua. Por otro lado, recién les mencionaba los hidrófugos inorgánicos. Hoy hay dos tipos más de hidrófugos, son tecnologías más recientes que la verdad funcionan muy bien. Están los repelentes de agua, que estos se aplican una vez ya terminada la estructura, es como que se pinta el hormigón, el aditivo no tiene ningún color, o sea que no les va a alterar la terminación del hormigón visto. Y básicamente es como si fuese un film plástico que queda en la superficie del hormigón y repele el agua. Entonces, de esta forma nosotros podemos tener capilares por exudación, pero al tener esta película en la cara externa, el agua no va a poder ingresar. Y por otro lado existen los hidrófugos en masa, que estos no sirven para tabiques, sino que son para losas o lugares donde se puede juntar agua, que bueno, esto se dosifica al momento de preparar el hormigón directamente en las plantas hormigoneras, y básicamente lo que hacen es sellar todos los capilares. Es como una tecnología superior a los aditivos inorgánicos que les comentaba al inicio. Otro de los puntos importantes es mantener, cuando estamos en ambientes agresivos, es trabajar con aditivos reductores de agua de alto rango para poder bajar la relación agua-cemento, o sea, de 0,45 hacia abajo. Acá, por ejemplo, si vemos en la tabla el ambiente, el tipo de ataque Q3, nos habla, y el C2, por ejemplo, nos hablan de relaciones agua-cemento de 0,4, ¿no? Entonces, debemos incrementar la tecnología en los aditivos reductores de agua para lograr trabajar con relaciones agua-cemento bajas y sin perder fluidez, ¿no? Para poder lograr buenas terminaciones y un hormigón resistente a los ataques. Y por último, bueno, aumentar el recubrimiento que tenemos respecto a las armaduras, ¿no? Habitualmente se trabaja 1,5 centímetros, 2 centímetros. Acá cuando estamos en ambientes agresivos podemos aumentar este recubrimiento para hacer que sea una barrera un poco más ancha de ingreso de los agentes externos a la armadura del hormigón. Bueno, ya con esto terminamos. Bueno, ahora por ahí si quedó alguna pregunta, lo que sea, quedo a disposición. Muchas gracias por la atención. Bueno, gracias a vos, Juan. Nos diste una cátedra del hormigón elaborado. Clarísimo todos los conceptos. Muchas gracias. Por favor. Bueno, acá en principio en los chats le están agradeciendo a los tres por estas magníficas charlas que nos están brindando y por su tiempo. Así que bueno, primero les quería comentar eso y luego, bueno, tengo una serie de preguntas que se las voy a ir leyendo y bueno, a medida que puedan contestarlas, el que quiera, no hay ningún tipo de problema. Bárbaro. A ver, Miguel pregunta, ¿cómo es el tema del curado en los tabiques de hormigón? Si se moja la madera o se saca la madera y después se va mojando
paulatinamente el hormigón desde arriba? ¿Cómo hacen ustedes en sus obras con el curado? Vos, perdón, Leandro, vos estás hablando del curado después de desencofrar. Estamos hablando de Exactamente, eso. sí. Sí. Bueno, justamente ahí había preparado un video que mientras leía las preguntas, acá les voy a mostrar, para ver si se ve, perdón. Bueno, este es un video de un hormigón antes de curar. Cómo le tirás agua y se ve claramente que absorbe todo eso. Esto es, digamos, el hormigón en la naturalidad, digamos, cuando desencofrás, ¿sí? Y el siguiente video, que es este, es el mismo hormigón, pero después de aplicarle el curador. Ven cómo le tirás agua y rebota. Y se generan como gotas justamente en el tabique. ¿Cómo se hace esto? Nosotros lo que hacemos, una vez desencofrado, casi al final de la obra, lo que hacemos es lijar todos los tabiques a fondo. Lo hacemos normalmente con lijadora orbital, lija gruesa de 80 en este caso, para que justamente se abran los poros del hormigón. Entonces, al abrir los poros, el impregnante, que es justamente para taparlos, para sellarlos, labura mejor, funciona mejor. Entonces, con esa lija gruesa lo que haces es abrir bien los poros y después le aplicás el hidrorrepelente, que obviamente es el que no genera película, o sea, no cambia la naturalidad del material, es tal cual como se desencofró y se lijó, es como queda, y genera esta diferencia de uno con el otro. Excelente, Franco. Ahí por el Facebook nos están preguntando, quizá nos puede responder Juan, si se le puede dar color al hormigón y qué pigmentos hay en el mercado hoy en día. Y se le puede dar color. La verdad que es una muy buena práctica, porque bueno, evita después cualquier tipo de mantenimiento. El color en el hormigón se hace directamente en masa, no es algo superficial, entonces resiste al desgaste y el paso del tiempo y se mantiene inmaculado, ¿no? De la misma forma desde el primer día que sacamos las tablas de encofrado hasta que decidamos demoler la obra, bueno, va a estar el mismo color en el hormigón. Hoy hay disponibilidad de muchos colores. En Argentina, bueno, hay algunos colores como son el rojo, el amarillo, algunos negros, algunos tonos de negro que se consiguen muy fácilmente, son de fabricación nacional. Y bueno, después hay otros colores que son importados y no son a base de óxidos, como los nacionales. Pero sí, hoy podemos trabajar con una amplia gama de colores. Tendría que buscar alguna foto. Yo hace un tiempo en una de las charlas que dimos acá en la plataforma, hablamos de los hormigones de color, donde bueno, mostré algunas imágenes de hormigones pigmentados que hemos trabajado en Córdoba. Pero sí, se puede y la verdad que queda muy bien el pigmento dentro del hormigón. Bueno, gracias, Juan. Otra consulta es el tiempo de los desencofrados que están utilizando ustedes, chicos, para las losas. En desencofrar. ¿Qué más experto? Bueno, no, normalmente, a ver, un poco en relación a lo que decía Juan, nosotros normalmente cuando hacemos losas de hormigón visto usamos superfluidificante. Justamente, ¿qué tiene o el llamado super? Lo que hace el super justamente es darle mayor fluidez al hormigón y por otro lado también actúa un poco como acelerante de fragüe. Por ende, normalmente a los 15, 18 días, 20 como máximo, podemos ya desencofrar. Estamos hablando siempre de cuando no hay luces muy grandes, ¿no? Siempre las losas que, por ejemplo, contraflechamos el hormigón o
que son muy grandes entre apoyos, tratamos de dejarlo más tiempo. Sobre todo por los tiempos de obra, que la realidad es que si no es un mes, 20, 28 días, que es la realidad, que no podés entrar a laburar con los albañiles por abajo del encofrado. Entonces básicamente son esos, y los tabiques, como siempre, al otro día de la llenada se desencofran. Y es fundamental eso, porque si no empiezan a desteñir y se empiezan a marcar el hormigón también. Gracias, Esto, Franco. Sí, para Juan. sumar un poquito Sí. a lo que menciona Franco, para que tengan en cuenta, los hormigones generalmente están diseñados sin incorporar en las mezclas acelerantes o retardadores. Sin estos aditivos y utilizando los plastificantes o fluidificantes, en todo el país vamos a encontrar que a los 7 días el hormigón va a cumplir con el 70%, este 70% puede ser hasta un 80% de la resistencia característica final, ¿no? O sea que de acuerdo al hormigón que nosotros estemos solicitando, vamos a tener a los 7 días, esto por ahí si necesitan acelerar el tiempo de desencofrado o algo para que tengan en cuenta el dato, a los 7 días van a tener o deberían tener como mínimo el 70% de la resistencia solicitada. Era comentar eso nada más para agregar a lo que mencionaba Franco. Otra preguntita de Nacho: ¿cómo resuelve la aparición de manchas de sales cuando se desencofra? Y es complicado eso. A ver, las manchas de sales siempre están, porque justamente cuando vos desencofrás hasta que terminás de sellar la terraza, tenés siempre paso de agua. Por más que el hormigón haya fraguado espectacular y tenga pocas grietas, digamos, o pocas fisuras, siempre un poco de agua pasa, y sobre todo por las cajas de luz. Entonces lo que hacemos nosotros es, después de cada llenada de losa, tratamos de pintar la losa con una membrana líquida, una pintura asfáltica común, o sea, algo bien económico, pero que justamente la función que cumple es que pase la menor cantidad de agua posible. Entonces, al otro día de desencofrar, pintamos todas las terrazas con membrana líquida para justamente esperar el momento de la impermeabilización final, teniendo alguna cobertura en el tema de hidrófugo. Después, las marcas de sal hay que lijarlas a fondo, y sobre todo hay que lijarlas, esperar a que se seque, volver a lijarla, porque el agua sigue cayendo, no es que vos lo lijás hasta que el hormigón se seca bien, no tiene mucho sentido justamente lijarlo. Hay que esperar a que esté la terraza impermeabilizada, que pasen varios días para que se seque bien esa losa, y después ahí realizar el lijado, porque si no, no tiene mucho sentido. Gracias, Franco. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, Ana, ¿cómo estás? Perdón, ¿cómo están? En realidad juntaba un par de temas que estuvieron viendo entre todos. Porque quería hablar de las ataduras de los dos lados del tabique, porque Luis se veía en las fotos que tenía 2 puntos, como si fuera hierro dulce, pero después Franco hablaba de no dejar hierros a la vista para evitar las marcas de óxido. Entonces, ¿qué pensaban de este tema? ¿O cómo lo trabajaban? Luis. Creo que son prácticamente dos opciones. O sea, yo lo que busco es justamente que no hayan los chupetes, los agujeritos de esos, por eso lo hacemos de esa manera. El hierrito lo cortamos muy prolijo y realmente nunca nos ha pasado que se note el óxido en las vidas que hemos hecho y demás. Pero no usamos el chupete por una cuestión de después no se ver la imperfección del sellado y demás, de cerrarlo, ¿no? Sí, correcto. Nosotros, por el contrario, usamos el chupete con el tornillón. Justamente ese tornillón va con un caño de PVC de 25, pasa por adentro del tornillón, lo apretás, y cuando desencofrás te queda el chupete con la perforación de lado a lado del tabique. Entonces lo que hacemos es, cuando entra ya el que digamos, pinta e impermeabiliza los tabiques, sacamos esos caños de PVC, rellenamos esos agujeros con cemento, y después le hacemos una última capa, digamos, para marcar el chupete y que quede marcado, o sea, al revés en el caso que Luis,
con un producto que se llama Hormivisto de Weber. Bueno, gracias. Si alguien más quiere hacer una consulta a los chicos, también pueden prender el micrófono o la cámara. Así, bueno, cerramos con las últimas preguntas. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Puedo hacer otra yo si nadie... Bueno, te escuchamos, Laura, no hay problema. Perdón, tengo interrumpido mal. Y por ahí también para Juan en este sentido. ¿Y la distancia entre estos chupetes o ataduras varía según el espesor del tabique? ¿Es constante? Porque también se veían en fotos de Franco que la distancia del chupete no necesariamente es la distancia del tirante. ¿Respondo yo? Sí, Franco. Dale. No te entendí lo último que decías, que no es la distancia del tirante. Nosotros lo que hacemos es, como mínimo, esas 60 centímetros entre cada tornillón. ¿Qué pasa? Nunca es 60 justo, porque lo que tratamos de hacer es de modular cada tabique para que todos esos tornillones tengan la misma separación. Entonces, el módulo tiene que ser de 60 o menos, y justamente ahí es donde te da la distancia. O sea, no es una medida exacta, no más de 60, y algo lógico para que el tabique quede bien atado. Y la verdad es que no, en nuestro caso por lo menos no modificamos esa separación si el tabique es más grueso o tiene más espesor o no. La verdad que no lo hacemos eso. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo voy a hacer dos preguntas. Dos Bueno. preguntas de algo que dijo, bueno, primero le agradezco por toda la charla que estuvo de verdad muy buena. Hubo algo que, Franco, que dijiste cuando estabas hablando de los llenados, que dijiste, puede que encarece el costo de la obra, pero que vale la pena hacerlo, pero yo no logré entender qué fue lo que mencionaste. Y otra era, ¿cuántas veces reutilizan las tablas y los fenólicos? Porque terminan una obra y luego comienzan otra. ¿Tienen que empezar con tablas nuevas? ¿Qué pasa con las tablas que ya usaron en la obra vieja? Ricardo, se escucha muy... Ahí está. Perdón. Te respondo primero la segunda pregunta. La segunda pregunta, nosotros tratamos de usar siempre madera nueva, de primer uso, para tener la calidad de hormigón que tratamos de elaborar. Siempre cuando la calidad de la madera es inferior, el hormigón va a terminar siendo en su defecto inferior también. Entonces, tratamos de justamente en nuestros presupuestos pasar el presupuesto con todo madera de primer uso. ¿Me recordás la primera pregunta, Ricardo? Discúlpame. Fue algo que mencionaste cuando estabas hablando de los llenados. Sí, lo de las llenadas, perdón. No, lo que te explicaba es que nosotros tratamos de hacer la obra, por ejemplo, una casa, si es solo en planta baja, tiene 3 llenadas. La llenada de la platea, la llenada de los tabiques y la llenada de la losa. O sea, no llenamos tabique con losa junto, por una cuestión de que cuando llenás la losa junto con los tabiques, normalmente el movimiento que generás haciendo la llenada puede ser que haga que los tabiques no te queden perfectamente a plomo o correctos, digamos, ¿no? Entonces tratamos de hacer, en estas casas que son de grandes dimensiones, tratamos de hacer tabique por un lado, losa, tabique y losa. Entonces lo que comentaba es que encarece porque tenés 2 servicios de bomba más que en una obra tradicional, digamos. Sí, ok, ya entiendo ya. Pero bueno, gracias. ¿Alguna consulta más? Yo tengo una consulta. Sí, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí se silenció tu audio, María. Está en silencio. Ahí está. ¿Me escuchás, María? Hola, María, ¿me escuchás? Ah, sí, ahí estoy, perdón, estaba con un problema. Mi pregunta es, ¿qué relación por ahí hay entre el costo de una vivienda convencional en mampostería y una en hormigón?
Pues por ahí es lo primero que el cliente a veces pregunta y no sé si es mucho, se encarece mucho. Sí, en cuanto a mi experiencia, por lo menos María, te comento que sí, es más cara la casa de hormigón en principio. Más o menos calculá que para la misma casa tenés un 15%, un 20% más de costo, por varios motivos. Primero porque la mano de obra del hormigón es mano de obra especializada, son todos oficiales y hacen únicamente hormigón visto, entonces tenés 2 entradas de mano de obra distintas. Cuando termina el equipo de hormigón visto, se van a otra obra y ya ingresan los albañiles. Entonces, esa mano de obra especializada se paga, es la realidad. Entonces, ahí tenés un costo mayor ya desde la mano de obra. Y después sí, tenés costos que en una obra de construcción tradicional no asumís. Pero para mí lo que baja sideralmente el costo es si la losa es de vigueta o si es de hormigón. ¿Por qué? Porque tratamos de que si algún cliente está medio justo con el presupuesto y quiere alguna construcción que tenga algo de hormigón visto, tratamos de decirle, bueno, hagamos los tabiques en hormigón visto, pero las losas tratemos de que sean de viguetas, que después lleven un revoque proyectado de yeso. ¿Por qué? Porque ahí llegas a un costo, te diría, intermedio entre la construcción tradicional y el hormigón visto, y la realidad es que la casa no pierde esa cualidad exterior de che, quiero que la casa sea hormigón para que además no me requiera ningún mantenimiento, que es, más allá de lo estético, es fundamental para nosotros. Entonces, sí, haciendo tabiques de hormigón y los perfiles de la viga perimetral en hormigón visto, que la realidad que no requiere ningún gasto, porque la losa de vigueta lleva también esa viga perimetral, tratar de hacer esos tableros de hormigón visto de la viga perimetral exterior y que adentro sea una losa de viguetas. ¿Qué te genera eso de malo? Es que las losas como máximo pueden tener 6 metros de luz. O sea, vas a tener que tener apoyos más cercanos que en una casa de hormigón, que a veces tenemos hasta luces de 10, 12 metros sin ningún apoyo. Gracias, Franco. Mauro quiere hacer una pregunta. Hola. Bueno, Mauro, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches y Buenas noches. Un gusto poder escuchar a todos ustedes. Con respecto a una pregunta para Franco, que estoy de acuerdo con respecto a las 5 llenadas. ¿Vos usás algún aditivo para unir hormigón o simplemente se llena un hormigón arriba del otro? Hola, Mauro, ¿cómo estás? Mira, te cuento, normalmente nosotros en ese caso no usamos ningún aditivo para darle, me preguntás como mordiente al hormigón. Claro. Lo que hacemos es que justamente a esos tabiques, cuando los llenamos, no le pasamos la cuchara o el fratacho, que sí lo hacemos en las vigas de terminación, justamente para que tenga más irregularidad. Un agarre. Exacto, claro. El hormigón nuevo justamente no tenga más adherencia. Más allá de eso, para mí, yo por lo menos ese puente entre hormigones lo utilizo en casos en que la llenada sea de mucha diferencia. Vos calculá que entre una llenada y otra más o menos tenés 15 días, 18 días, claro. 20 días. Entonces, el hormigón no lleva a agarrar esa dureza. Para mí eso capaz Juan lo sabe mejor, como para que no tenga nada de adherencia. La verdad que nunca tuvimos problema en esas uniones de hormigones, haciéndolo de esa manera, entonces la verdad que lo seguimos haciendo. Claro, perfecto, listo. Pienso lo mismo, pero bueno, quería ver cómo lo hacía. Buenísimo. Bueno, ¿alguna consultita más? Si no, vamos a ir cerrando. Con respecto a la lija, perdón, cuando es el tratamiento de la lija, me decís que lo haces con una lija 80 con máquinas. Sí, ¿no? Con la lijadora orbital, lija de 80, la primera lijada, y después una lija de 120, para darle un poquito más de definición. De definición, sí, que no quede tan poroso. Igualmente después, justamente lo que está bueno es ese sellador que te hace que los poros queden penetrados, digamos, ¿no? Sí. Igualmente lo que hay que tener en cuenta es que ese sellador, ojo porque ahí puede haber problema, no se pasa de una mano y en 4 horas le paso a la otra mano. Es una mano, terminás ese tabique y lo volvés a pintar. ¿Por qué? Porque si eso vos dejás que se seque, ese repelente, digamos, ya ni siquiera agarra después la misma pintura o ese mismo producto. Entonces tenés que hacerle 2 manos, una atrás de la otra, en el mismo tabique.
Buenísimo, perfecto. Bien. Mil gracias, chicos. Bueno, una consulta acá para los chicos interesantes es las losas de terraza para darle esa visual fina y lineal y horizontal, si ustedes la cargan arriba con un contrapiso dependiente o directamente le aplican algún producto a la losa. ¿Estás hablando de las vigas perimetrales o de la losa? No, de las losas de cubierta, las losas terminadas. La losa, la parte de arriba de la losa, digamos, las De cubiertas. la terraza, claro, de la cubierta. Bueno, Sí. a ver si te voy a mostrar unas que tengo de... Justamente eso, que es... A ver, no sé si se va a llegar a ver, creo que sí. Ahí comparto pantalla. Bueno, acá si se fijan, la losa, digamos, del lado izquierdo, que es esta, ¿sí? Lo que le hacemos nosotros para darle esa terminación fina arriba, hacemos un plegado de chapa, que es una chapa galvanizada plegada, es una L, que tiene 3 centímetros para abajo y 10 para adentro de la losa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hormigón nunca te queda perfecto la parte de arriba de la viga, entonces nunca te queda perfecta esa línea, digamos, esa arista. Entonces lo que hacemos es hacerle este plegado de chapa, que hacemos que muerda arriba, y tiene un pliegue de 1 centímetro en la parte de abajo, que justamente te da esa terminación. Después, como es galvanizado, lo pintamos con una pintura que tenemos un código ya que es el mismo color que el hormigón, entonces prácticamente es imperceptible y hace que esa arista te quede perfecta. Gracias. Y me acordaba, Luis, de una de tus obras, de esos aleros que son muy finos, que salían, que bueno, creo que tienen 10, 12 centímetros. Arriba de ese alero lo impermeabilizás con membrana, porque es como que no entra un contrapiso. Claro, justamente lo que queremos llegar en eso es como mostrar lo delgado, ¿no? Lo plástico, por ahí el hormigón, entonces directamente, como son superficies que están en el exterior, aleros, como bien decís, directamente le pasamos 2 manos de membrana líquida y de esa manera tiene su mantenimiento, pero solamente cuando hacemos la llenada del hormigón ya le damos la misma pendiente, como para cuando llueva se vaya rápido el agua. Pero es una cuestión de determinar el acabado fino, ¿no? Porque si no te tenés que hacerlo más ancho, o por lo menos el frente, para después darle la carpeta, hidrófuga y demás. Bueno, gracias, Luis. Bueno, ya son las 9:15, así que bueno, vamos a dar por terminada esta charla. En principio, personalmente, bueno, estoy súper agradecido de la compañía de todos ustedes, y bueno, sobre todo de los invitados que nos compartieron su trabajo y su experiencia. Y bueno, acá viendo un poquito el chat y los comentarios, todos los participantes le mandan un gran abrazo y un agradecimiento. Así que bueno, nos estamos viendo en otra ocasión seguramente, porque bueno, la verdad que estuvo súper interesante. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Gracias a todos. Mil gracias. Gracias. Bien. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Chao. Muchísimas gracias.